La información nos lleva a hablar de Perú. ¿Qué está sucediendo, Yelén, en este momento? Bueno, hace instantes el Congreso peruano aprobó el pedido de destitución del presidente Martín Vizcarra, un proceso que, claramente se inicia hoy, posiblemente se resuelva de manera muy rápida, digo porque es posible que en 2 semanas se termine el mandato de Vizcarra, porque en el día de hoy fue aprobado por 95 votos a favor de 130 miembros del Congreso que definieron esta decisión. ¿De qué se lo acusa? De corrupción por contratar a un cantante como consultor del gobierno, algo que lo que están diciendo básicamente es que está bastante inflada esta causa, porque de hecho desde el gobierno dicen, el actual hasta ahora presidente Martín Vizcarra dice que esto se trata de un golpe de Estado en Perú, porque están tratando de correrlo antes de tiempo a través del Congreso. Muy parecido al proceso, si bien tiene otro mecanismo, acá se llama vacancia presidencial, eso es lo que están pidiendo, el proceso de vacancia presidencial, pero es muy parecido a lo que vimos con el proceso de Dilma Rousseff en Brasil, el proceso de impeachment, de juicio político, donde deben determinar si esas pruebas que hay. ¿Por qué digo pruebas? Porque en el día de ayer se dieron a conocer 3 llamados, 3 conversaciones que fueron grabadas por celulares, donde se lo escucha hablando básicamente de la estrategia que tenía que tener el gobierno a la hora de responder a estas denuncias. ¿Qué es lo que dijo Vizcarra? Dijo, no negó esas conversaciones, dijo que son una coordinación interna para ver cómo daban respuesta a esto y que no hay delito en esas conversaciones. Lo cierto es que hoy, analizando y conversando con algunos colegas peruanos, me decían, acá nadie está prestando atención a si efectivamente esas conversaciones grabadas son tan graves o no, sino a cómo dan las fuerzas dentro del Congreso. Insisto, algo muy similar a lo que pasó con Dilma Rousseff en su momento, que no importaba tanto qué es lo que se estaba hablando, sino si tenían los votos o no para avanzar en ese proceso de destitución contra la presidenta. Hay que entender que esto se da, como antecedente, tenemos que Perú viene de una práctica que se está haciendo bastante común, que es esto de la destitución, de terminar de manera anticipada los gobiernos. ¿Por qué digo esto? Porque Vizcarra era el vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, el anterior presidente, y él asume porque Kuczynski renuncia un día antes de que el Congreso vote su destitución. Es decir, llega por un mecanismo muy similar, lo cual habla también de una fragilidad, en las instituciones democráticas, porque si en la medida que no te dan las fuerzas en el Congreso vamos a terminar con un presidente, estamos ante un problema, porque estamos en un sistema presidencialista donde deberían terminar su mandato, salvo que sea algo bastante grave. Y hay que aclarar que tenemos hasta el momento a Alberto Fujimori preso, Keiko Fujimori, su hija y referente de la Fuerza Popular, estuvo presa y liberada, Alejandro Toledo, estoy mencionando todos expresidentes de Perú en prisión domiciliaria, Ollanta también estuvo detenida, Alan García, también expresidente de Perú, se suicidó el año pasado con un disparo en la cabeza cuando iba a ser detenido. Es decir, realmente, con un historial y unos últimos 20 años de Perú bastante convulsionados y de mucha irregularidad, donde o terminan presos o terminan detenidos o terminan yéndose antes de tiempo. Veremos qué pasa. Seguramente en las próximas 2 semanas se defina el futuro del presidente peruano.